Y la serie que estamos desarrollando se titula De la oración a la gratitud, porque estamos viendo como una secuencia entre el Salmo 141 y el Salmo 144, que son 4 oraciones que el salmista hace hasta que viene la célebre acción de gracia o la célebre oración de gratitud del Salmo 145. Entonces, la semana pasada hablamos de la oración por protección y hoy vamos a hablar de una oración que he titulado la oración del afligido en el Salmo 142. La oración del afligido. En algunas Biblias, el Salmo 142 es titulado como Masquil de David. Y usted dirá, ¿qué significa eso de Masquil de David? Dicen los intérpretes del Nuevo Testamento, los comentaristas del Antiguo Testamento, que probablemente, de hecho, no se sabe exactamente qué significa, pero que un salmo comience diciendo masquil, aparentemente el masquil era un término o musical o poético, y probablemente hace alusión a que sea un salmo reflexivo o un salmo con mucha sabiduría, un salmo para pensar, para meditar, para reflexionar. Entonces, este salmo, el Salmo 142, es un masquil de David, y muchos comentaristas también coinciden que fue una oración que hizo cuando estaba en la cueva. ¿Cuándo estuvo David en la cueva? Cuando estaba huyendo del rey Saúl, antes de comenzar su reinado. Y si usted conoce la historia del rey David, sabe que fue una época muy difícil para él, porque él sabía que Dios lo había ungido como rey de Israel, pero en ese momento todavía había un rey que se llamaba Saúl, pero que era un hombre que se había apartado de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios. Y al enterarse de cómo David estaba levantando un liderazgo, entonces él intentó como acabar con él. Él intentó matarlo, lo persiguió, lo buscó muchas veces y David tuvo que huir. Entonces, indudablemente David estaba afligido cuando hizo esa oración. Probablemente estaba en una cueva con un grupo de sus compañeros quienes le acompañaron, valga la redundancia, en ese tiempo, pero estaba afligido porque andaba huyendo del poder del rey. La pregunta para nosotros en esta mañana: ¿te has sentido afligido? Aunque no es una palabra que utilicemos mucho, porque la encontramos mucho en la Biblia, pero no siempre la utilizamos. Pero entendemos como aflicción o afligido una persona, obviamente, que padece aflicción. ¿Pero qué es aflicción? Son personas que sienten o muestran mucho abatimiento, tristeza, angustia moral o sufrimiento. Eso es lo que significa aflicción. Entonces, ¿te has sentido afligido? La palabra también viene del latín afflictio, que significa golpe. Entonces, afligido es alguien golpeado, alguien abatido o derribado. Implica un estado de dolor emocional profundo, que a veces es de un tiempo o de un momento específico, como a veces se puede prolongar por mucho tiempo. Entonces, quizás normalmente no nos sentimos así, pero hay momentos en la vida donde nos podemos sentir, o etapas en nuestra vida donde podemos sentirnos afligidos, y pega mucho más fuerte cuando esas etapas se prolongan por mucho tiempo. Pero lo que la Biblia sí nos enseña sobre la aflicción, y que es quizás lo más importante, es que aún en medio de la aflicción nosotros debemos orar. Porque el afligido, ¿qué hace? El afligido ora. Y hay muchas oraciones en la Biblia que hablan de la aflicción o que tratan el tema de la aflicción. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes el Salmo 142 como un modelo, como un ejemplo de una oración de el afligido, para que, como lo hicimos la semana pasada, pensemos o lo comparemos con nuestras oraciones. ¿Cómo oramos nosotros cuando estamos o cuando nos sentimos afligidos? Entonces, eso es lo que quisiera en esta mañana, que veamos esta oración del salmista y la tomemos como ejemplo, como modelo para aplicar a nuestra vida.
Ahora, si vamos al Salmo 142, usted lo puede tener allí a la mano en su Biblia, o vamos a ir viendo algunos versículos aquí en la presentación. El salmista comienza, igual que la semana pasada, los primeros versículos nos dan una perspectiva interesante de la oración. Son como la introducción de la oración al Señor. Y dice los primeros dos versos: a voz en cuello al Señor pido ayuda. A voz en cuello al Señor pido compasión. Ante Él expongo mi queja, ante Él expreso mi angustia. Si usted estuvo la semana pasada, recuerda que la palabra que utilizó el salmista al comienzo de la oración, que repitió más, fue clamor. La oración como un clamor. Y aquí utiliza una expresión, y es la expresión a voz en cuello. A voz en cuello. ¿Qué quiere decir eso? Que esta oración particular que está hablando el salmista no es una oración que de pronto uno hace en la mente, una oración allí que uno se pregunta en su mente, o una especie de conversación interna, o que uno habla con el Señor sin decir nada, que también se puede hacer, también se puede orar en la mente. Pero aquí el salmista está hablando de una oración profunda que él hace con voz en cuello, es decir, expresándola, abriendo su boca, ¿ok? No es una oración de pensamiento. Y particularmente, aunque uno puede orar de muchas maneras al Señor, yo veo una manera especial de orar cuando uno expresa la oración, así esté solo. Cuando uno abre su boca y habla con el Señor. Y esas oraciones, que son expresiones que salen muy de adentro de nuestro corazón, pero que se expresan con nuestros labios, son recibidas por el Señor. Y el salmista está hablando de una oración que él está expresando a voz en cuello. Y si él estaba rodeado de sus compañeros, probablemente sus compañeros lo escucharon orar. ¿Y qué dice él en esa oración? Básicamente él pide dos cosas al principio. ¿Cuáles son las dos cosas que piden? Ayuda y compasión. ¿Se dan cuenta en el verso 1? Al Señor pido ayuda, al Señor pido compasión. Le pide ayuda al Señor. Señor, ayúdame y ten compasión de mí. El afligido ora de esa manera. El afligido no tiene otra manera de orar sino de esa forma. Y esa oración me recuerda la oración que Jesús elogió del publicano. ¿Se acuerdan la oración del publicano y del fariseo? Porque el fariseo oraba como sacándole al Señor todas las cosas que él hacía. Señor, pero mira, yo voy al templo, yo ayuno, yo ofrendo. Y hay personas que a veces oran así al Señor: bueno, Señor, mira, tú ves que yo voy a la iglesia, yo doy mis ofrendas y yo ayudo a los hermanos. Pero eso no es una oración de un afligido. Y el Señor Jesús compara la oración del fariseo con la oración del publicano. ¿Qué decía el publicano? Señor, ten compasión de mí, porque soy pecador. Y Jesús dice que esa oración fue mejor escuchada, fue más escuchada que la otra oración. La oración que pide al Señor ayuda y compasión. Me hace acordar también la expresión que pudiésemos decir también una especie de oración que hizo el ciego Bartimeo junto al camino. ¿Recuerdan la historia del ciego Bartimeo que llamó al Señor Jesús y le dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión o ten misericordia de mí? Esa es la oración del afligido, que es una expresión profunda de clamor al Señor, con voz en cuello, pidiendo ayuda, pero también pidiendo compasión, sabiendo que tal vez él no es merecedor, él o ella no es merecedor de nada, pero le dice: Señor, ten misericordia. Y dice el verso 2, ante Él, hablando del Señor, ante Él expongo mi queja, ante Él expreso mi angustia. La oración del afligido es una oportunidad para expresar ¿qué? Queja y angustia. Hay quienes dicen que los venezolanos nos hemos hecho unos expertos en quejarnos últimamente.
Tenemos fama de quejarnos mucho, pero quejarnos unos con otros. El problema no es la queja, el problema es a quién le presentamos nuestra queja. Y el Señor aquí, el salmista dice que Él presenta su queja ¿a quién? A sus amigos. Él le presenta su queja a sus familiares. Él le presenta su queja a alguien a quien Él piensa que le puede ayudar. No, Él le presenta su queja ¿a quién? Al Señor. Al Señor le expreso mi queja y mi angustia, la llevo delante de Él. Y la palabra del Señor nos anima a hacer eso. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dicen, depositen en Él, en el Señor Jesús, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Es una promesa, es un mandato y hay una promesa. ¿Ante quién tenemos que presentar? ¿Ante quién tenemos que expresar toda nuestra ansiedad? No a los que están a nuestro alrededor, porque los ponemos más ansiosos, los angustiamos más, los ponemos más nerviosos. Tenemos que presentar nuestra ansiedad ¿a quién? Al Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor no se va a cansar. Créame, el Señor no va a decir, ay, viene este otra vez a quejarse. No, porque la palabra del Señor dice que expongamos delante de Él nuestra ansiedad, nuestra queja, nuestra angustia. Él se complace de eso porque Él cuida de nosotros, porque demuestra que confiamos en Él, demuestra que creemos en Él, demuestra que tenemos confianza en Él. Pero eso sí, esta oración del salmista lo introduce de esa manera. Pero luego vienen, por decirlo de alguna manera, dos etapas en esa oración. La primera etapa son dos declaraciones que el salmista hace, y la segunda etapa son dos peticiones más que él hace. Y yo quiero que le pongamos una lupa a esas declaraciones, porque en algunas iglesias se enseña a la gente a declarar, y a declarar cosas, y yo declaro esto, y yo declaro cosas, y yo declaro cosas que yo no sé ni estoy seguro que van a pasar. Como creyendo que porque yo las declare se van a hacer realidad. Pero eso no es lo que la palabra del Señor dice. Ahora, la Biblia sí nos manda a declarar cosas. ¿Y qué debemos declarar? Las cosas que sí sabemos. Las cosas que son reales, las afirmaciones, las cosas que yo creo y que yo quiero creer, tengo que declararlas. Y hay una declaración en el verso 3 que yo le voy a llamar la declaración del solo tú al Señor. Dice el 142, la primera parte, cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Dicen que el salmista aquí no está pidiendo nada. Aquí no está pidiendo nada. ¿Qué está haciendo? Está afirmando algo. Está declarando algo que él cree. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Cuando ya no me queda aliento, hay una expresión que utilizamos nosotros que llamamos el último aliento. Es como cuando ya no podemos más. Es en ese último momento de vida. En ese momento, cuando ya no nos queda aliento, el Señor nos muestra el camino. El problema con esto es que a veces creemos que afirmar esto es pensar en un Dios que llega tarde. Yo conocí a alguien hace muchos años atrás, decía, es que el Señor es experto en llegar tarde. No, no es experto en llegar tarde. Uno cuando piensa en por qué Jesús, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, ¿por qué Jesús se tomó su tiempo? ¿Por qué esperó varios días? Y cuando ya fue, no, es que Lázaro ya estaba muerto, ya tiene 4 días. Jesús llegó tarde. No, no llegó tarde. Él lo hizo a propósito. Él lo hizo con toda la intención. Y cuando el Señor demora, cuando el Señor su respuesta no viene enseguida, es porque tiene un propósito y algo que Él quiere enseñarnos. Porque muchas veces no aprendemos eso hasta que nos queda el último aliento. Ahí es que aprendemos eso. Y es que tenemos que aprender lo que es la dependencia absoluta del Señor. Y eso a veces como cristianos nos cuesta aprender, a depender absolutamente del Señor. Si seguimos leyendo el Salmo 142, la segunda parte del verso 3,
Y el verso 4 dice, por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. ¿Qué está expresando el salmista? Que nadie lo puede ayudar, nadie lo ayuda. ¿Qué están haciendo otras personas según lo que él dice aquí? A otras personas lo que están haciendo es tenderle trampas. Dice, mira, nadie me tiende la mano. Mira, nadie se preocupa por mí. No tengo dónde refugiarme. Nadie se preocupa por mí. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Pero el problema es que no tengo por qué ponerme mal por eso, porque yo tengo un Dios que sí se preocupa por mí. Yo tengo un Dios que sí tiene interés en mí. El problema a veces es que el Señor quiere enseñarnos a depender de Él y no a depender de los demás. Porque es muy fácil, y para muchas personas es muy fácil andar pidiendo y quejándose. Y no aprenden a depender del Señor. Y eso no quiere decir que no tengamos que ayudarnos unos a otros. Ojo, no estoy diciendo eso. Pero yo tampoco tengo que estar... no tengo por qué ponerme mal si alguien no me ayuda, porque yo tengo un Dios que me ayuda. Y cuando acudimos a otros por ayudas, en lugar de buscar primero al Señor, entonces podemos sentirnos como el salmista, que nadie se interesa en mí, y es verdad, porque cada quien tiene sus propios problemas, cada quien tiene sus propias necesidades. Entonces, ¿quién sí se preocupa de nosotros? El Señor. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo en Mateo 6:33, que todos conocemos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas de las que él habla antes, dice, van a ser añadidas. Por eso es que tenemos que buscar primero al Señor, en lugar de buscar o poner nuestra confianza en quien nos ayude. Y andamos a veces como el chapulín colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora quién podrá defenderme? El Señor es el único que tiene cuidado de nosotros. Y va a estar pendiente, Él sí va a estar atento a nosotros si nosotros aprendemos a depender de Él. La segunda declaración que hace el salmista, y de ese encuentro otra vez quiero enfatizar eso, todavía Él no está haciendo las peticiones como tal. La segunda declaración es, tú eres mi porción y mi refugio. Dice el verso 5, a ti, Señor, te pido ayuda y te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Y ciertamente, bueno, comienza diciendo, te pido ayuda, pero ya lo dijo al principio, porque él está acudiendo al Señor por ayuda. Pero luego hace la declaración. ¿Y qué declara el salmista? Tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Refugio, lo hablamos la semana pasada. Hoy en día se habla mucho de refugio. Refugio es un lugar seguro. Y el Señor es, y debe ser siempre, nuestro refugio. Nuestro lugar seguro a quien acudir. Pero hay algo más que tiene este salmo, este verso de este salmo, que le dice al Señor, tú eres mi porción. En el idioma original dice el kehelek. Kehelek es la expresión hebrea para referirse al pedazo de tierra que le asignaban a alguna persona. O sea, cuando se distribuyó la tierra prometida, cada tribu tenía su kehelek, y cada familia le daban su kehelek, como decir, su pedazo, su porción. Y cuando el padre de la familia moría, el hijo recibía su kehelek, o sea, su porción, su ración. Ese es como cuando en casa se hace un postre, y entonces mi esposa hace un postre muy sabroso, entonces ella pica 4 porciones, ¿okay? Para los más grandes de la casa todavía son 4 porciones, gracias a Dios. Y ella nos dice, cada quien tiene allí su porción. Usted ve, si se la come, se la acabó. Si usted la quiere administrar, la va administrando. Pero esa es su porción, lo que le toca. Entonces, la expresión aquí, el salmista dice
que tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Es decir, tú eres lo que tengo. Mientras estoy aquí en la tierra, tú eres lo que tengo. La Nueva Traducción Viviente dice, eres todo lo que quiero, le dice el salmista al Señor. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es tu porción? ¿Cuál es nuestra porción? Hay otro salmo que habla otra vez de ese tema, de esa expresión, mi porción, y es el Salmo 73. Versos 25 y 26, el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué nos recuerda eso? Que mientras estemos en la tierra somos limitados. Mientras estemos en la tierra somos vulnerables. Mientras estemos en la tierra somos débiles. Pero el salmista dice, ¿a quién tengo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de eso, no quiero más nada mientras esté aquí en la tierra. Son dos afirmaciones, son dos declaraciones. El Señor es mi porción, el Señor es mi refugio. También dice el verso 26, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué son importantes estas declaraciones? Porque ayudan a fortalecer nuestra fe. En lugar de estar declarando cosas que nosotros no sabemos si son o si van a ser, tenemos que afirmar lo que sí sabemos, y es que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra porción. Esas son cosas que tenemos que afirmar para fortalecer nuestra fe. Declaraciones que hablen de lo que creemos en Él. Luego que el salmista hace estas declaraciones, ahora sí vienen las peticiones. Y es interesante que cuando nos sentimos afligidos, enseguida empezamos a pedir. Pero el primero declara y afirma lo que él cree del Señor. Y luego vienen sus peticiones. ¿Y qué puede pedir un corazón afligido? Bueno, el salmista aquí básicamente pide también dos cosas. Dos cosas pide el corazón afligido. La primera de ellas está en el Salmo 142, 6. Y él pide fortaleza. Fortaleza. Un corazón afligido pide fortaleza. Dice, atiende a mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? El salmista está reconociendo su debilidad. Está reconociendo su condición y el por qué se siente afligido. Él le dice al Señor, atiende a mi clamor porque me siento muy débil. Y dice, porque mis perseguidores son más fuertes que yo. ¿Qué enseña la psicología moderna? ¿Qué enseña la psicología sin Dios? ¿Qué enseña la psicología sin Cristo? Te enseña a decir, tú sí puedes. Levántate en la mañana y mírate al espejo y di, yo puedo. ¿Y qué pasa si no puedes? Pero no, tú lo que tienes es que creerlo y mirarte a la cara y decirte a ti mismo, tú puedes. Pero ¿qué pasa cuando estás enfrentando algo que es mucho más grande que tú? Que es mucho más fuerte que tú. Entonces, el salmista reconoce su debilidad. Es más, a veces hasta lo evangelizamos con el Filipenses 4:13. ¿Saben ese versículo muy mal usado del Nuevo Testamento? Porque la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que no está hablando de eso, pero que además, a veces escucho que las personas lo usan diciendo, enfatizando el todo lo puedo. Entonces dicen como que el todo lo puedo en grandote, en Cristo que me fortalece. No, bueno, es verdad que todo lo podemos solamente en Cristo si nos fortalece. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Fortaleza. En medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tenemos que pedir
fortaleza. Dice Isaías 42, versículos 28 y 29. ¿Acaso no lo sabes? ¿No te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Dios no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Pero ¿qué hace ese Dios que no se cansa ni se fatiga? Dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Ese es nuestro Dios, que fortalece al que está cansado. Entonces, si estoy cansado, ¿cuál es el problema de decirle al Señor que estoy cansado? ¿Cuál es el problema con decirle al Señor, siento que no puedo? Me siento débil, Señor. Pídale al Señor fortaleza. Y otra cosa que me llama mucho la atención de esta oración del salmista es que normalmente cuando alguien está afligido, ¿qué pide? Que la aflicción pase. Pero él aquí primero no está pidiendo que la aflicción pase. Lo primero que está pidiendo es fuerza, fortaleza. En lugar de orar para que las cosas terminen, él pide al Señor que le dé fuerza. Entonces, ¿por qué no pedirle fuerza al Señor? Sigue diciendo Isaías 40, ahora los versículos 30 al 31. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza viene del Señor. Y cuando nuestra fortaleza viene del Señor, la fuente de poder es inagotable. La fuente de fuerza es inagotable. Por eso tenemos que orar para que el Señor nos dé fortaleza. Y lo segundo que pide el salmista, ahora sí, y me llama la atención porque es lo mismo que la semana pasada. Lo que normalmente uno pide de primero, él lo pide de último. Porque su segunda petición es, ahora sí, liberación. Le dice al Señor en el verso 7, sácame de la prisión. Y él está refiriéndose obviamente en sentido poético de la aflicción que está atravesando, porque es como una prisión, se siente prisionero, entonces está pidiendo liberación. Sácame de la prisión. Él sabe que la situación en algún momento va a pasar, por eso primero pide fuerza, pero también ora para que el Señor le ayude y le saque de esa situación. Pero no solamente para que le saque porque le saque, sino que añade, para que alabe yo tu nombre, y los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me ha mostrado. Y eso me llama muchísimo la atención, porque el salmista no puede ser liberado solamente así como algunas personas oran y le dicen, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy pasando? Quítame esto, Señor. Yo no merezco esto. No, él está orando para que el Señor lo saque de la prisión para luego dar testimonio de él, para luego darle la gloria, para luego hablarle a otras personas, a alabar a otros. Dice, para que alabe yo tu nombre y los justos se reúnan en torno mío por la bondad que me has mostrado. Entonces eso nos muestra o nos lleva a pensar en uno de los propósitos de la aflicción que pocas veces pensamos. Dice el Salmo 22, 22. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y si usted ha leído el Salmo 22, los primeros versículos describen un sufrimiento muy grande que el salmista pasó, muy similar a lo que pasa al Señor Jesús. De hecho, algunos piensan que el Salmo 22 es un salmo profético de lo que iba a pasar Jesús. Y él, después que describe todo lo que pasa, lo que está sintiendo, lo que está pasando a su alrededor, luego le dice al Señor, luego de pedir liberación, le dice al Señor, proclamaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Él sabe que al pasar por la aflicción, cuando ya salga de la aflicción, él va a utilizar eso para animar a otras personas,
para alabar al Señor en medio de los hermanos, para proclamar la grandeza de Dios en medio de los hermanos, para fortalecer la fe de otros. Y ese es el propósito del testimonio. Ese es el propósito, muchas veces un propósito de la aflicción que no pensamos. Además de que el apóstol Pablo también nos recuerda en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, y escuche bien, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Nos consuela en todas nuestras tribulaciones con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que sufren. Y esto es una verdad que a veces duele. A veces el Señor nos hace pasar por aflicciones para que nosotros podamos ayudar a otros cuando pasen por esas aflicciones. Para que nosotros con nuestro testimonio, así como fuimos consolados, podamos también consolar a otros. Quiero terminar en esta mañana entonces preguntándonos, invitándolos a que nos preguntemos cómo estamos orando nosotros en medio de la aflicción. ¿Estamos solo pidiendo al Señor que nos libere de la aflicción o estamos declarando nuestra fe en el Señor? ¿Estamos declarando cómo es ese Dios en quien nosotros creemos? ¿Estamos reconociendo nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios? Y luego estamos pidiendo fortaleza, pero también pedimos liberación. El día malo va a venir, como lo he dicho en otras oportunidades. El día malo viene, en cualquier momento viene el día malo. Pero lo importante es que estemos preparados para que en medio de la aflicción sigamos alabando al Señor, sigamos glorificando al Señor, podamos aprender lo que Dios nos quiere enseñar y podamos ser instrumentos para bendecir y para ayudar a otras personas. Dice nuevamente el Salmo 142, verso 1 y 2, pero esto está en otra versión que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo comienza el Salmo 142? Dice: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Esa es la oración del afligido. Amén. Les invito a orar. Mi Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en esta mañana. Ayúdanos a aprender de estos modelos de oración, a enriquecer nuestra vida de oración. Que nuestra oración no se base solo en pedir, que nuestra oración no se base solo en quejarnos, lamentarnos, pero que nuestra oración también exprese lo que creemos de ti, Señor. Que nuestra oración te alabe, te exalte, te glorifique. Que en nuestra oración podamos reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia delante de ti, Señor. Para luego, Señor, pedir ser liberados y luego ser de testimonio a otras personas, oh Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.